Bienvenidos a un nuevo capítulo de Contrapunto. Les saluda Marjorie Félix. Gracias por su acostumbrada sintonía. Hoy les propongo que conversemos sobre el tema de energía en la República Dominicana. Buenas tardes, soy Emil Chireno y bienvenidos a esta nueva entrega de Contrapunto. El tema de la electricidad en la República Dominicana es indudablemente uno de los más complejos, pues resalta una debilidad dentro de los servicios públicos que se ofrecen acá, todo relativo a la energía eléctrica. Es un tema que ha suscitado mucha controversia y que históricamente se ha constituido en un gran reto para la nación dominicana. Nosotros ahora vamos a un corte de comerciales, pero es breve, así que cuando regresemos vamos a conversar sobre todos los elementos del tema propuesto en el día de hoy. Quédense con nosotros en nuestra sección Hechos. El descubrimiento de la energía eléctrica supuso una revolución económica, social y desde luego cultural. ¿Quién nos recuerda las imágenes de Tesla o de Alva Edison y toda la revolución que supuso la interconexión de nuestras sociedades al sector eléctrico? En fin, la electricidad cambió para siempre nuestras vidas. La palabra electricidad proviene del vocablo griego electron, el cual puede traducirse como ámbar. El primer individuo en referirse concretamente al término eléctrico fue William Gilbert, un científico inglés, el cual se refirió mediante este término a los elementos de carga de atracción, es decir, cuánto se atraen o se repelen los elementos de carga positiva y negativa. Electricidad también se utiliza para denominar un tipo de energía, la estática o la corriente. Este tipo de electricidad se utiliza en las sociedades modernas para la iluminación o también para generar calor. Pero no solo el hombre puede generar electricidad o energía, también esta puede provenir de los fenómenos naturales como las tormentas, los rayos, etc. En lo adelante hemos preparado un muy interesante reportaje sobre la historia del sector eléctrico en la República Dominicana, su evolución y su estado actual. Veamos. El origen del sistema eléctrico en el país se registra en el año 1894, a finales del siglo XIX, cuando se iniciaron los preparativos para la instalación del primer generador eléctrico en el país durante el gobierno de Lilis. Según el artículo La historia pendular del sector eléctrico nacional de Milton Morrison, para esta instalación fue suscrito un contrato entre el señor Emilio C. Joubert y la Edison Spanish Colonial Light Company, la cual fue incorporada en Nueva York 2 años antes y tenía a su cargo controlar las patentes de alumbrado eléctrico del inventor Thomas Alva Edison para Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y otras colonias españolas. Como señala el documento, fue en 1896 cuando, al sonido de la canción Viva el Progreso, compuesta y tocada por José Reyes en Plaza Colón, quedó inaugurado a orillas del río Osama el primer generador eléctrico que proporcionaría electricidad a una parte de Santo Domingo. El autor, Joaquín Eduardo Martínez Francés, hace referencia a que el suministro eléctrico, hasta finales del año 1954, estaba a cargo del sector privado y, en algunos lugares, de los ayuntamientos. Es en esta fecha cuando el Congreso Nacional aprobó mediante la Ley 4018 la adquisición por el Estado de las empresas de servicios públicos destinadas a la producción, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica, creando para estos fines, el 16 de enero de 1955, la Corporación Dominicana de Electricidad. Actualmente no existe la concepción de una sociedad que no tenga acceso al servicio eléctrico. El desarrollo de un sector eléctrico está íntimamente relacionado con el crecimiento económico y social de un país, ya que la energía eléctrica es uno de los insumos principales para los sectores productivos de nuestra economía, como lo son el sector de manufactura, comercio, servicios, fábricas y los hogares. Por lo tanto, el crecimiento de un país en gran medida depende de cuán desarrollado está el sector eléctrico de ese país. Como forma de estimular un mercado eléctrico nacional mucho más competitivo, sobre todo en materia de generación, en 1999 el gobierno presidido por el entonces presidente doctor Leonel Fernández lo que hace es que reforma todo el sistema energético nacional utilizando como referentes los sistemas chileno y boliviano y también dando participación al sector privado.
Desde ese entonces, el Estado Dominicano ha participado de forma intermitente en las labores de generación, distribución, transmisión y comercialización en el sector eléctrico. Como resultado de la reforma de 1997, surgieron 5 nuevas empresas que se formaron y capitalizaron con activos de la Corporación Dominicana de Electricidad. Estas se distribuyeron las funciones de generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica en varias sociedades. Se crearon 2 empresas de generación térmica, Itabo y Jaina, y 3 de distribución, la empresa distribuidora de electricidad del norte, Edenorte, la empresa distribuidora de electricidad del sur, Edesur, y la empresa distribuidora de electricidad del este, Edeeste. Quedó en manos del Estado Dominicano la transmisión y la generación hidroeléctrica. En septiembre de 2003, mediante un acuerdo entre la empresa española Unión Fenosa y el gobierno dominicano, se acordó la transferencia del 50% de las acciones de Fenosa en las compañías distribuidoras Edenorte y Edesur a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, que tenía el otro 50%, quedándose esta con el 100% de las acciones. Con este acuerdo, se puso fin a una etapa de importantes enfrentamientos entre el gobierno dominicano, encabezado en ese momento por Hipólito Mejía, y la empresa española por los problemas surgidos en la distribución de electricidad. En el ámbito jurídico, la Ley General de Electricidad número 12501, promulgada en julio de 2001, y su reglamento de aplicación puesto en vigencia mediante decreto número 555 en julio de 2002, regulan lo concerniente al sector eléctrico. La Ley General de Electricidad marca el inicio de lo que es la actividad regulatoria, de la actividad de administración de las empresas eléctricas estatales, dando origen a empresas de generación tales como Itabo y Jaina, que son de capital mixto, es decir, propiedad del Estado, pero también del sector privado, casi en igual participación, y asimismo da génesis a las 3 distribuidoras de electricidad que tenemos divididas por zonas geográficas, Edesur, Edeeste y Edenorte. En adición, establece las responsabilidades de instituciones como la Superintendencia de Electricidad, como ese órgano máximo de regulación de lo que es el subsector eléctrico. También establece la responsabilidad de la Comisión Nacional de Energía, y a partir de ahí entonces empieza un ejercicio institucional y regulatorio de establecer roles y responsabilidades claras en el subsector eléctrico correspondiente a las actividades de la cadena de valor, es decir, desde la importación del combustible, la generación eléctrica, la comercialización y distribución de ese servicio eléctrico, hasta los postulados que tienen que ver con la condición en la que yo te entrego a ti el servicio público de electricidad, es decir, condiciones como universalidad, calidad, constancia en el servicio. La función principal del Estado en el sector eléctrico es de supervisor y regulador. Los organismos encargados de regular el sector eléctrico son la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad. La Comisión Nacional de Energía tiene a su cargo la elaboración y coordinación de los proyectos de normativa legal y reglamentaria. En sus funciones adopta políticas y normas, elabora planes indicativos para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energía, los cuales propone al Poder Ejecutivo, además de que es su tarea velar por su cumplimiento. La Superintendencia de Electricidad, por su parte, es el órgano encargado de elaborar, analizar y hacer cumplir la estructura y niveles de precios de la electricidad, así como fijar mediante resoluciones las tarifas y peajes sujetos a regulación. Concebido desde su origen como órgano de la administración pública dependiente del Poder Ejecutivo, se crea mediante la Ley 113 de ese mismo año el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana, encargado de la formulación y administración de la política energética y de minería metálica y no metálica del país. Como órgano rector del sistema, le compete la formulación, adopción, seguimiento, evaluación y control de las políticas, estrategias, planes generales, programas, proyectos y servicios relativos al sector energético y sus subsectores de energía eléctrica, energía renovable, energía nuclear, gas natural y minería. Según el informe El futuro del sector eléctrico en la República Dominicana, elaborado por The Economist Intelligence Unit, hay múltiples desafíos y retos que enfrenta el sector en nuestro país.
Dentro de ellos se destacan constantes déficits por las pérdidas técnicas y no técnicas que se ven en el sector eléctrico, así como un esquema tarifario inapropiado que genera una distorsión en los precios de la tarifa eléctrica en la República Dominicana. El informe de la revista El Economista, a través de su unidad de inteligencia que recientemente acabamos de citar, también se refiere a los costosos subsidios que desde el 2003 ha estado brindando el Estado al sector de la electricidad en la República Dominicana. Estos subsidios además han generado un gran impacto fiscal al gobierno central y se dan a través del muy reconocido Bono Luz, y en el pasado también fue denominado como el Programa de Reducción de Apagones. De igual forma, el referido informe destaca que los precios de la energía eléctrica en la República Dominicana tienen un efecto directo sobre los niveles de competitividad de nuestra economía, toda vez que encarecen la energía necesaria para los procesos de manufactura y por vía de consecuencia afectan los costos de producción de todo lo que se realiza y se fabrica en la República Dominicana. La principal fuente de generación de electricidad en la República Dominicana proviene de los hidrocarburos, hecho por el cual el sector depende de la colocación de los precios del petróleo en el mercado mundial, un importante factor de vulnerabilidad dada su volatilidad. Sin dudas, este es uno de los principales problemas que afectan a la industria y a su situación financiera. Pese a esto, existen avances considerables para la variación de generación a base de aceite combustible. Actualmente, la generación está distribuida de la siguiente manera: el 40% aceite combustible, el 31% gas natural, el 14% carbón y el 13% hidroelectricidad, como indican la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la Compañía Estatal de Energía y la Superintendencia de Electricidad. Por ahora, solo estamos cerca del 2% del suministro de energía proveniente de fuentes consideradas renovables, en especial energía eólica. Según la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, para este año 2017, el gobierno pretende cambiar esta proporción a 55% gas natural, 25% carbón, 13% hidroelectricidad y 3% tecnología solar y eólica. En el largo plazo, para el año 2020, el objetivo es llegar a una generación de electricidad de 46% gas natural, 37% carbón, 12% hidroelectricidad y 5% energía solar y eólica. El sistema tiene 15 generadoras. De esas, 2 generadoras son productoras independientes de energía y 2 generadoras, AES Dominicana, empresa generadora de electricidad Jaina, y la empresa de generación hidroeléctrica dominicana, suministran más del 61% de la generación total. La capacidad total de la red eléctrica instalada ascendió a 3.702 megavatios en el 2013, mientras que la demanda total era aproximadamente de 2.000 a 2.200 megavatios. Históricamente, el sector energético de la República Dominicana se ha caracterizado por un suministro que es ineficiente, que es extremadamente costoso y poco confiable. Además, hemos tenido largas interrupciones en el servicio, lo que todos los dominicanos conocemos como los apagones en la República Dominicana, que nos han generado grandes pérdidas económicas en nuestro país. A pesar de ello, se hace necesario destacar que múltiples gobiernos dominicanos, desde el retorno a la democracia en nuestro país, han intentado identificar una solución a la grave problemática del sector eléctrico que nos afecta. Sin embargo, a la fecha de hoy, todavía seguimos enfrentando múltiples desafíos, lo cual evidencia que este es un problema muy complejo para nuestro país. Como siempre, en Contrapunto nos interesamos por escuchar la voz popular. Nosotros les preguntamos a personas de distintos sectores cómo les afecta la larga interrupción en el servicio de electricidad a sus actividades diarias. Vean lo que nos contestaron. Que no puedo trabajar, mi reina. Estoy fuñido porque no puedo arreglar nada. ¿Qué hago? Guardar todo el día, acostarme a dormir o a coger fresco. Pero a coger fresco en la calle porque no hay luz en la casa para uno poder prender su abaniquito. Ese apagón que están dando aquí, que no han puesto de castigo, ya tiene cerca de un año, creo. Ha sido traumático para los estudiantes especialmente. En la parte laboral no afecta tanto, diría yo, pero para los estudiantes es crítico. A pesar de los apagones, tú sabes que las facturas siempre llegan igual. O sea, no es de que porque hay apagón las facturas han bajado, siguen más o menos igual. Pero de verdad que yo me voy a mudar de aquí precisamente por los apagones. Sí, me voy, para donde sea, pero me voy. Bueno, nos afecta en todo porque ahora mismo tenemos un plan, o la corporación tiene un plan
que nosotros nos perjudica, porque ellos se llevan la luz a las 4 de la tarde y nos la mandan a las 8 de la noche, pero encima cuando se va antes, por cualquier cosa que sea, se daña, igual se va. Nos siguen cogiendo la corriente, pero a la hora de pagar hay que pagar completito, entonces nos perjudica. Pueden ver que los productos se nos dañan, los yogur, todo, los embutidos, todo, porque en verdad eso nos ha afectado demasiado a nosotros. Pues imagínese, usted con estos calores ni siquiera una agüita fría se puede no tomar. Totalmente afecta a la ciudadanía entera. No, la factura sigue igual, los apagones los seguimos pagando igualito. Según el informe El futuro del sector eléctrico en la República Dominicana, realizado por la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist, expertos de la industria notaron que la mayoría de la capacidad instalada del país está plagada de ineficiencias y pérdidas en la distribución y transmisión que impiden que el sistema satisfaga adecuadamente la demanda. El documento señala que la combinación de un presupuesto fijo gubernamental y la congelación de tarifas han llevado repetidamente a deficiencias de flujo de efectivo, atrasos con los generadores que incrementan mucho más los costos y problemas de financiamiento del gobierno. Por igual, se suman las deudas que las empresas estatales sostienen con las generadoras y los bancos, estimadas solo para abril del 2015 en unos $800 millones en total. Nuestro país cuenta con la empresa de transmisión eléctrica dominicana. El sistema de transmisión abarca 4.723.95 kilómetros de líneas, con instalaciones de 345 kilovoltios, 138 kilovoltios y 69 kilovoltios. La distribución está en manos de 3 empresas estatales: la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este. En el 2013, la energía total suministrada en la red ascendió a 13.850.9 gigavatios. La red eléctrica incluye el Parque Eólico Los Cocos, propiedad de Eje-Jaina, en la provincia de Pedernales. Se trata del primer parque eólico de escala en el país, a un costo de $180 millones. La instalación de Los Cocos inició sus operaciones en el 2011. Está compuesta de 40 turbinas generadoras de viento, con una capacidad instalada de 77 megavatios. En su informe, The Economist también indica que entre 2008 y 2012, el 23% del volumen total del petróleo importado provino del acuerdo de Petrocaribe y representó el 13% de la factura petrolera nacional. Petrocaribe se hizo vigente a partir del 2005, permitiendo a los signatarios comprar 185,000 barriles de petróleo crudo por día al valor del mercado, aunque el 60% del costo debe ser pagado dentro de 90 días, con un posible periodo de gracia de 2 años. El resto es financiado por Venezuela a una tasa de interés preferencial de un 1%, con un plazo de amortización de 25 años, o puede pagarse a través de la exportación de bienes o servicios a Venezuela. Petrocaribe cuenta actualmente con 17 miembros en el Caribe y América Central. En este momento, nuestro sector eléctrico, a lo largo de los últimos años, se ha caracterizado por tener una débil base económica, lo que ha provocado que esta industria sea financieramente no sostenible. Por lo tanto, esto ha provocado que tengamos un servicio eléctrico de mala calidad y con una discontinuidad de servicio, a pesar de contar con la generación suficiente para satisfacer toda la demanda. Y a eso hay que sumarle que también tenemos unas tarifas eléctricas deficientes e ineficientes. El sistema eléctrico dominicano es un sistema muy ineficiente en términos de costoso. Y cuando yo digo de costoso no me refiero solamente a lo que le puede costar a una familia individualmente su factura, sino a lo que le cuesta al Estado dominicano, teniendo que pagar subsidios, que no es más que por culpa de la ineficiencia del sistema de distribución de cobro de la electricidad. Entonces le cuesta demasiado caro a la sociedad dominicana. Es ineficiente también porque todavía seguimos sufriendo apagones. Quizás podemos decir que no en la misma intensidad y amplitud que hace 10, 15 años, pero apagones muy significativos todavía ocurren, lo que ha obligado a las pequeñas y medianas empresas y hasta grandes empresas a tener que dotarse de sistemas eléctricos individuales que le elevan el costo
de operación y que también elevan el nivel de contaminación ambiental en el país. Los tres grandes acuerdos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 son el Pacto Educativo, el Pacto Fiscal y el Pacto Eléctrico. Con la firma del Pacto Eléctrico se busca la solución de la crisis estructural del sector, para que el país cuente con un suministro eléctrico confiable. Se pretende lograr un sistema eléctrico confiable, eficiente, transparente y sostenible que sea soporte para la realización de la visión de nación y objetivos consignados en la Estrategia Nacional de Desarrollo. En este sentido, se propone, sobre la base de los acuerdos de este plan y en un plazo no mayor a 6 meses, a partir de la firma del mismo, que el sector gubernamental formule y disponga de un plan integral de desarrollo del sector eléctrico 2015-2030, teniendo como punto focal la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Este plan contendrá las políticas y acciones estipuladas en busca de lograr un desarrollo sostenible del sector desde el punto de vista financiero y medioambiental. En febrero de 2017 se reunió el Comité de Coordinación del Pacto Eléctrico, encabezado por el ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, por el presidente del Consejo Económico y Social, Monseñor Agripino Núñez Collado, con la participación de los ministros de Economía, Isodoro Santana, y de Energía y Minas, Antonio Isaconde. Junto a ellos, el vicepresidente ejecutivo de la CDEE, Rubén Jiménez Bichara. La reunión buscó acordar el reinicio del diálogo para lograr la firma del Pacto Eléctrico, tras unos meses de revisión técnica. Se informó que varios temas fueron aprobados por todos los participantes del pacto. No obstante, todavía quedan algunos aspectos que han requerido mayor tiempo para análisis y consenso por su complejidad técnica. El proceso de Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico se inició en enero de 2015, sin que hasta ahora se haya logrado la firma del acuerdo. El Pacto Eléctrico en su ideología es una muy buena idea porque vienen todos los actores de todos los sectores a ponerse de acuerdo. Hasta la fecha la metodología yo no sé si ha sido la mejor porque para eso debe haber un consenso y donde hay muchos intereses muy variados y muy encontrados, para que haya consenso a veces es muy difícil. Ese pacto y ese propósito está fracasando porque al final los partidos políticos se han ido retirando, solo el PLD queda ahí, el PRM se retiró, algunos sectores también de la sociedad civil se han retirado y finalmente parecería que lo que va a haber es una especie de arreglo entre el gobierno y parte del sector empresarial para, digamos, distribuirse las influencias en la marcha del mercado eléctrico dominicano. La energía renovable se plantea como una opción en el caso de generación sostenible de energía. En el informe El aprovechamiento de los recursos de energía sostenible de la República Dominicana de 2015, realizado por el World Watch Institute, se establece que el 85% de energía en el país puede ser obtenida de fuentes renovables. En estas fuentes se incluyen las hidroeléctricas y el bagazo de la caña. En el informe se estima que el sistema eléctrico existente en el país es bastante apto para integrarse con un sistema de energía renovable, debido a que las plantas de gas licuado de petróleo, fuel oil y gas natural pueden ser encendidas y apagadas rápidamente en respuesta a las fluctuaciones de la generación solar y eólica. En el caso de las plantas a carbón, el informe sostiene que las inversiones en nuevas plantas de carbón limitarán la cantidad de energía renovable que el sistema puede integrar, debido a que son relativamente inflexibles y no pueden ser encendidas y apagadas rápidamente en respuesta a las oscilaciones de la energía como la solar y la eólica. Como explica el documento, en la República Dominicana, la construcción de una nueva planta de energía a carbón es redundante, porque durante los próximos 35 años esta tecnología se estancará y pondría a la economía dominicana en un camino de crecimiento económico insostenible. En el caso de la República Dominicana, las plantas termoeléctricas de Punta Catalina, que es la referencia que todo el mundo hace cuando hablamos de energía renovable o cuando queremos conversar sobre cambio climático, sale a colación este tema. Es un compromiso que tenía el gobierno dominicano cuando inició su gobierno en la primera gestión, se licitó, se adjudicó y empezó lo que fue la fase de desarrollo del proyecto. En todo ese proceso, simultáneamente el mismo gobierno va haciendo estos compromisos internacionales en materia de cambio climático. Ahora lo que queda es tener un plan estratégico de cómo a mediano plazo vamos a ser coherentes, ¿verdad? Y cómo vamos a ir montando
el subsector eléctrico en esta estrategia global que hemos adoptado sobre cambio climático. Me parece que todo ese dinero pudo haberse utilizado para construir una sola planta de 300 y pico de megavatios de carbón, y entonces la otra parte para construir en el norte del país una planta de gas natural, incluyendo una terminal de gas. Como pudimos ver en este interesante reportaje, se hace necesario repensar la matriz energética de la República Dominicana. Los planes del gobierno de lograr que un 55% de nuestra matriz energética provenga de gas natural y un 25% a carbón son loables. Sin embargo, no olvidemos que nos encontramos en la época de las energías renovables y como vimos en este reportaje, la República Dominicana, según un informe del World Watch Institute, tiene la capacidad de producir hasta el 85% de su energía de fuentes renovables, por lo que tenemos un reto muy importante que esperamos podamos asumir. Después de todos los elementos que hemos expuesto hasta el momento y la interesantísima intervención de mi compañero Emil, donde resalta estos puntos focales del tema del día de hoy, me obligo a la pregunta, ¿cuál es el futuro del sistema energético para la República Dominicana? Veamos cuáles fueron las recomendaciones de nuestros expertos cuando les consultamos. En estos momentos, en el sector eléctrico y en la industria eléctrica se están hablando de conceptos como son cambio de matriz, compromiso con el medio ambiente, clientes tecnológicamente más independientes y más involucrados, además de las energías renovables y las eficiencias energéticas. Esto está llevando a que el modelo de red convencional eléctrico se vaya a un modelo de red eléctrica inteligente o smart. Ese es lo que le espera al futuro del sector eléctrico, un modelo de red inteligente o smart. El futuro que debería ser es el de una reorganización del sector, un saneamiento y que el Estado se reduzca a ser el regulador y vigilante y dejar que el sector privado invierta en generación. Y entonces la administración de la distribuidora sea diferente y las tarifas sean transparentes. Es decir, que si bajan los insumos, baja el precio de la tarifa y si suben los insumos, sube el precio, sube el monto de la tarifa. Ese debería ser el futuro. Ahora, como marchan las cosas ahora de acuerdo a la vocación estatizadora que ha tenido el gobierno en los últimos años, parecería que nosotros estamos caminando a la antigua CDE de Balaguer, solo que ahora en lugar de una E tendría 3 E. CDEE. República Dominicana tan pronto firmó el Acuerdo de París, tan pronto su delegación fue parte de ese equipo de seres humanos del sector público, privado y también de asociaciones sin fines de lucro del país que participaron de la COP21 en París y luego participaron de la asamblea que reconoce los objetivos de desarrollo sostenible, siendo dos de esos objetivos energía asequible y energía sostenible, así como la acción urgente para el clima. Quiere decir que República Dominicana se compromete 100% a que a lo interno todas las medidas que vaya a tomar tienen que inscribirse en esa tendencia de reducir emisiones. Eso tanto en lo público como en lo privado. Yo creo que el futuro de la República Dominicana, su pilar debe de ser una transición hacia las energías limpias. Eso nos permite un desarrollo económico, una base de trabajo de calidad, una puerta hacia la innovación, una solución hacia el problema energético que tenemos porque ya es una diversificación que vemos. Entonces yo creo que la solución es precisamente esa y tenemos ya la guía y el mapa y está precisamente en el compromiso que hemos hecho. Nosotros tenemos unos compromisos que hemos hecho internacionalmente, de acuerdo con todos los países que hay signatarios también del COP21, por ejemplo, y debemos de cumplir esas metas. Pero esas metas necesitan de acciones puntuales, donde va a haber que llegar a un consenso con diferentes actores, pero también que la ciudadanía, el empresariado y todo el mundo reconozca la importancia, pero también la importancia en todos los sentidos.
Como siempre, damos una cordial bienvenida a nuestra sección de análisis, a nuestros invitados especiales en el día de hoy. Gracias por aceptar esta invitación a Contrapunto. Les presento al señor Rafael Velasco, a mi derecha, quien es presidente del Comité de Energía de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Bienvenido. Gracias, Marjorie, por la invitación. Gracias, Emil. Además, contamos con la presencia de Raúl Aguayo, quien es el director de operaciones de Industrias Aguayo. Gracias por estar con nosotros, Raúl. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, en primer lugar, nos gustaría saber cuál es la opinión de ustedes sobre la situación actual del sistema eléctrico en la República Dominicana. ¿Cuáles son los retos y las oportunidades? Vamos a iniciar con Rafael. Gracias, Emil. Mira, en el sector energético nacional, por lo menos el sistema interconectado, el país tiene sistemas aislados que son algunos pueblos turísticos servidos por empresas privadas. Pero en el caso del sistema interconectado, que es el que nos atañe a todos, yo diría que son dos caras de una misma moneda. Está el tema de la generación, donde afortunadamente, y hay que decirlo, gracias a la inversión privada y las condiciones que se dieron, se ha avanzado mucho en los últimos 15 años. O sea, nosotros tenemos una matriz quizás más diversificada que otros países del área, me refiero a otras islas como nosotros. Sin embargo, en el área de la distribución, yo creo que está quizás el gran cuello de botella, si se quiere, porque la distribución, hay retos que hay que enfrentar, el tema de las pérdidas comerciales, las pérdidas técnicas, el hurto, la eficiencia en las empresas distribuidoras. Entonces me parece que en el caso, en lo particular, creo que la distribución eléctrica en el mercado energético nacional es quizá la asignatura pendiente que nos queda. No quiere decir que no se avance en generación, pero afortunadamente hay capacidad instalada para servir la demanda máxima. El tema está en que hay un cuello de botella, repito, en el sector por el lado de distribución, donde el sector no colecta los fondos que necesita para ser autosostenible. Y viene un tema de que no se cobra la energía y no hay con qué pagar a los generadores aguas arriba. Yo pienso que en el momento que esa parte se subsane, es probable que tengamos una energía más confiable y una mejor calidad de servicio. Raúl. Yo coincido definitivamente, yo creo que los mayores retos están en la parte de distribución, porque en el país la distribución está aunada con la comercialización. Muchos países tienen lo que es una empresa distribuidora y otras empresas que son comercializadoras de energía. Aquí está unificado y es donde se hace más evidente el problema, porque es donde viene a impactar el déficit de la cobranza. Creo que hay oportunidades en todas las áreas, si bien es cierto que la generación está en un poco mejor estado que la distribución. Creo que sí hay un reto de tener más generación a bajo costo. Podemos tener la capacidad, pero llega un punto ya que es muy costosa para suplir la demanda. Incluso la misma área de transmisión, que es yo creo que la parte de la que mejor está, tiene sus retos, porque hay puntos de generación que no tienen disponibilidad en la línea de transmisión para inyectar. Generadores privados que quieren aumentar capacidad, pero las líneas de transmisión que tienen cercanas no tienen la capacidad para esa energía adicional. Entonces, yo creo que en todas las áreas hay retos. Para mí uno de los mayores retos es la parte cultural, porque gran parte, todas las empresas distribuidoras tienen pérdidas por la naturaleza del bien que comercializa, que es la electricidad. Hay pérdidas por el calentamiento de los cables, por la transformación, todo eso conlleva pérdidas y es normal. Pero lo que no es normal es que sea un 30%, 33%, puede haber un 10%, un 15%, pero siempre hay pérdidas. Y esas son de las cosas que tienen que ir mejorando, pero culturalmente el pueblo no está acostumbrado a pagar la energía, y ahí es que viene el tema de la cobranza en sectores donde nadie puede entrar a hacer un cobro. La inmensa mayoría de la energía que se factura se cobra. Aquí el problema no es que la gente no paga lo que se le cobra, es que no se cobra lo que se le sirve. Y ese es uno de los mayores retos que tenemos, yo entiendo, donde el dominicano se tiene que reeducar y ser consciente de que está consumiendo un bien y lo tiene que pagar.
nadie duda de pagar su celular, de pagar su teléfono, de pagar su cable. Tú ves los barrios marginales que tienen su parabolita y servicio de cable, pero no pagan la energía. Entonces ese es un tema con el que hay que romper, que tiene un costo político importante y creo que representa uno de los mayores retos. ¿Quién va a estar dispuesto a echarse en contra, digamos, un poco la popularidad de ese momento para impactar y cambiar la cultura a que se facture más energía? O sea que el impago es más una conducta voluntaria que un tema de capacidad económica, si lo vemos como algo cultural. Yo no sé si de capacidad económica, definitivamente es un reto de que esas zonas pues tienen su reto para subsistir, para cubrir la canasta familiar, o sea, tienen sus retos. Pero también es cierto que al no cobrársele tienen un consumo indiscriminado. O sea, tú ves que en algunos negocios o viviendas quitan aire porque son de muy baja eficiencia y ponen algo más eficiente. Sí. Y esos aires que son de muy alto consumo van a parar a zona marginal y tienen su aire prendido el día entero y usan equipos de alto consumo. Entonces, claro, como no le duele, le dan para allá. Entonces, cuando tú vienes a ver, no tienen la cultura del ahorro energético. Así es. En su casa no apagan un bombillo, o sea, yo en mi casa me paso apagando bombillo y abanico y no creo que es una práctica común. Aquí no se estila eso. Aquí hay que tener todos los bombillos de la casa al mismo tiempo, el abanico para cuando tú entres no tener que prenderlo, o sea, y eso es parte de la cultura. Y no es que uno no quiera pagar más, pero tenemos que estar conscientes que el consumo energético en sí tiene un impacto. Entiendo que en algún momento vamos a hablar de energía renovable, pero la generación eléctrica es uno de los mayores o el mayor emisor de carbono del planeta. Entonces, al usted evitar consumir, no es solamente que está cuidando su bolsillo y su factura, sino que está cuidando el planeta, porque generar la energía, nuestra matriz energética es mayormente contaminante. Nosotros contaminamos mucho más para producir 1 kilovatio hora que el promedio mundial. Entonces va todo de la mano. Y en algo hemos avanzado, pero lamentablemente es una realidad que nos afecta. Es un tema de una predisposición. Y sobre todo, vamos a hablar un poquito del pacto eléctrico. ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes le ven al pacto eléctrico, su implementación y sus resultados? Comenzamos con usted. Fíjate, yo creo que el pacto eléctrico es una gran oportunidad que el sector tiene, aunque lamentablemente no ha sido lo expedito que se necesitaba, pero es algo mandatorio. La Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo lo exige, así como era mandatorio un pacto fiscal, etcétera. Pero en el caso del pacto eléctrico es una buena señal que los diferentes actores del sector se vuelvan a convocar a partir de este lunes, que empezaron las reuniones. Hoy hablábamos, señor, de que espera que en un par de semanas se concluyan las preplenarias, como se llaman las reuniones, y en realidad yo creo que al final es un poco llegar a un consenso ya de lo que se pueda. Hay que ser realista, o sea, yo creo que el pacto eléctrico es una oportunidad, quizás no se aprovechó en su debido alcance, pero de alguna manera los sectores tanto sociales como empresariales y el gobierno, el Estado allí presente, me parece que hay buenas iniciativas que saldrán de allí. Se ha hablado de unos 10 puntos, que son los 10 puntos sobre los cuales hay consenso general. Ojalá que sí, yo creo que hay incluso figuras regulatorias que van a nacer de ese pacto, que van a facilitar el tema de la distribución y comercialización de energía. Así que yo pienso que de alguna forma, a veces yo creo que hay que ser realista y nuestro mercado, lo idóneo fuese que no hubiese necesidad de un pacto, que las fuerzas del mercado operaran, oferta y demanda, y que se regulara con un regulador eficiente. Pero en lo particular yo creo que si logramos de que el pacto salga una superintendencia, un Ministerio de Energía y Minas con su Comisión Nacional de Energía, más independiente, o sea, que tenga las herramientas para ser independiente, es un progreso, porque en este sector, este es un sector muy regulado en todas partes del mundo, o sea, la ley de electricidad establece hasta qué tipo de cables debe usarse, cuál es la altura de un poste, entonces, de alguna manera, el regulador es casi, es la parte neurálgica en la operación del sistema.
Así que yo creo que sí, yo pienso que, al igual que Raúl, pienso que el pacto, en el caso de las renovables, que por ejemplo es algo que el país debe abocarse a ello, en otras ocasiones he dicho que somos una isla, o sea, sin petróleo, sin gas, sin grandes ríos, de alguna manera, o los países insulares como la República Dominicana, estamos obligados, sí o sí, a contemplar un porcentaje de nuestra matriz de generación en renovables. Nuestra matriz hoy día es un 85% térmica, digámoslo, es la realidad de la altitud que nos encontramos. Hidráulica es un 12, un 13%, gas natural cerca de un 30%, carbón un 11%, renovable entre un 2 y un 5%, depende. Los estudios, por lo menos de los que yo tengo acceso, habla dentro de un 3%. Pero evidentemente que las renovables tienen que ser un tema sí o sí en el caso dominicano. Nosotros en la Cámara, en lo particular como consultor, nunca me gusta quizá casarnos con un porcentaje, que sea un 20, que sea un 30, incluso la ley habla de un 20, pero quizás el porcentaje que el sistema pueda operar sin perturbaciones al sistema. Hay que recordar que en el caso de las renovables necesitan energía térmica de respaldo en algún punto, porque un motor térmico se le echa combustible y el botón tú le enciendes el minuto de la hora que tú quieras y produce energía. Pero en el caso de la eólica, solar, la misma biomasa, los biodigestores, pues evidentemente la carga debe ser, la gestión de la carga en el sistema debe ser algo programado. Pero nosotros como sistema aislado, como casi un gran sistema aislado que somos en el medio del Caribe, debemos pensar en renovables y bueno, yo creo que hay muchos sectores que están apoyándolo, invirtiendo y hablamos ya de casi 80 megas solares entre bidireccional, que son unos 40 y tantos, más 30 megavatios que inyectan al sistema de Monteplata. Ya tenemos 30 megavatios de biomasa en San Pedro Bioenergy. Hay unos 150 megavatios eólicos. El agua, las mini hidro. O sea, yo creo que poco a poco se avanza. Raúl, perspectivas sobre el pacto eléctrico. El pacto, yo estuve participando en las reuniones y a mí lo que me pareció un poco complejo, retador, era el tema de llegar a los consensos, donde se estaba abierto a todas las partes interesadas. Todo el que se inscribió tenía una voz y podía provocar el disenso. Y eso yo creo que entorpeció bastante el proceso. Cuando uno junta personas que obviamente tienen intereses que difieren, donde el beneficio de uno tal vez es el perjuicio del otro, pues se hace un poco difícil y retador llegar a consensos. Me parece excelente, como dice Rafael, que se está retomando el tema para por lo menos decir, bueno, vamos a coger estos 10 puntos, que es lo que entendemos que nos podemos poner de acuerdo. Pero la forma yo entiendo que es bastante retadora de sacar muchas cosas positivas a camino. Coincido que el tema regulatorio es fundamental. El sector eléctrico es un sector que se presta a monopolio por naturaleza, porque en el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, cada casa tiene un alambrito que es el que va al teléfono tuyo. En la energía eléctrica no, es un cable que lleva toda la energía por una zona. Poner múltiples cables es impensable. Económicamente no es rentable. Entonces el ente regulador tiene un peso importantísimo. Tocamos ahí un poco la parte de la energía renovable. Yo creo que el límite, más que a las renovables, tiene que ser por energía no gestionable. Hay renovables que son gestionables y hay renovables que no son gestionables. Por ejemplo, una hidroeléctrica es gestionable. Uno decide cuándo abrir la presa siempre y cuando haya agua. La biomasa es bastante gestionable. Uno le va echando el combustible, que es biológico, pero uno decide cuándo prender. Están entonces lo que son la solar y la eólica, que cuando hay brisa y cuando hay sol hay sol, y cuando no, nadie puede hacerlo. Entonces, tal vez esa parte es la que más se debe limitar, tal vez por lo menos en estos momentos. Estamos viviendo un tema de avance increíble en lo que es la energía, en épocas disruptivas. O sea, la energía solar es un tema totalmente disruptivo, que el único componente que le está faltando ahora mismo es el almacenaje. Cuando el almacenaje llegue a ser económicamente viable, pues no veo por qué habría que fijar un límite. Y eso yo lo veo pasando en los próximos 5 años, 10 años.
yo creo que el tema del almacenaje va a avanzar bastante y va a cambiar radicalmente lo que es el sector eléctrico. Se va a acabar lo que es un tema de monopolio, porque cada quien va a poder tener bastante autonomía de generar, almacenar para la noche y todo eso. Bueno, en televisión el tiempo es corto, así que tenemos una última preguntita ya antes de irnos y quisiéramos que seamos lo más breve posible. Es sobre el tema de la tarifa. Yo recuerdo cuando vivía en el estado de Nueva Jersey que un día recibí una factura eléctrica en el que me dijeron que el costo kilovatio hora se había reducido porque los costos del gas que utilizaba la generadora se habían reducido. Aquí la gente se queja mucho de que los costos de la energía son altos. Usted habla de una cultura de impago, Raúl. Muy brevemente, ¿qué creen ustedes que debemos hacer para que la tarifa que se cobra aquí a los usuarios refleje la realidad del costo de generación? Mira, la tarifa que existe actualmente es la famosa tarifa de subsidios cruzados y no es transparente. Yo creo que una tarifa técnica, como se ha dicho, y de hecho es mandatorio en la Ley General de Electricidad, es una tarifa que refleja los reales costos de la industria. Actualmente, como todos saben, el petróleo bajó, sin embargo la tarifa al usuario final está frisada. El argumento del Estado, en este caso el regulador y del sector energético gubernamental, es que durante muchos años, durante varios años, el subsidio fue a la inversa. Cuando el petróleo estaba en $140, 130, no subía en la misma proporción que estaba el costo del petróleo. Y ahora un poco ellos están en una especie de compensando o resarcir ese subsidio de años atrás. Solo para darte un dato, el subsidio de hace 2 años fue casi 1.300 millones de dólares y el del año pasado fue casi 500, 460. Realmente fue un golpe mágico, bajó el petróleo y bajó el subsidio. Yo creo que sí. A mí me gustaría decir un punto que decía Raúl muy brevemente, el almacenaje de energía. Ese es el futuro en el caso de energías renovables y de hecho empresas como AES, que aquí tiene 700 megavatios de generación térmica, gas natural y carbón, junto con Tesla, son las punteras en la Energy Storage. Nosotros tenemos, a razón de que soy presidente del Comité de Energía de la Cámara Americana de Comercio tiene un evento el 8 de junio en el Hotel El Embajador de 8:31, que termina con un almuerzo. El orador es el señor Rubén Jiménez Bichar, habla del plan renovable, pero va a estar presente el señor Bernard da Santos, que es el jefe de operaciones mundial de AES, y viene a hablar exclusivamente de Energy Storage, o sea, almacenaje de energía. Muy bien. Raúl, brevemente, por favor. Yo vuelvo y caigo sobre el tema que comenté inicialmente, del costo político y la cultura. O sea, definitivamente hay un tema tarifario ahí. Hay que estar claro, cuando se hizo el último aumento a la tarifa eléctrica, el barril de petróleo creo que estaba en $70 y tantos, $80. El petróleo subió a $120 y la tarifa no subió, y ahora está en $40 y la tarifa no bajó. O sea, eso no es posible en ningún mercado que opere de manera libre en el mundo moderno, en la época del capitalismo. O sea, definitivamente tenemos que pasar una tarifa técnica y tratar de traspasársela a todo el mundo en la medida de lo posible. Cobrar por lo menos tarifas básicas a los usuarios que tienen consumo, porque es que el que no le duele no ahorra. Entonces, por ahí es una llave abierta. Yo creo que es un tema que hay que comenzar a trabajar la cultura, educar de que eso es un bien que usted está consumiendo, debe pagarlo y alguien tiene que estar dispuesto a pagar, digamos, el costo político de eso. Y hacer la migración. Entonces ahora sí, todo el mundo se queja de que no bajó, pero tampoco subió, porque hay demasiado enlace político con el tema energético, un bien que todo el mundo necesita, todo el mundo usa, y que cada vez va a aumentar más el consumo. Ya estamos pasando los carros eléctricos. Lo que eso va a significar para la demanda de la energía eléctrica va a ser brutal. Estamos preparados para eso. O sea, realmente hay que cambiar la cultura energética en el país. Gracias. Muchísimas gracias a Raúl y a Rafael por estas interesantes intervenciones en el día de hoy, donde analizamos el tema de energía en la República Dominicana. Usted quédese con nosotros porque en breves momentos vamos a presentar las conclusiones del día de hoy. Después de todos los elementos que hemos compartido con ustedes durante el programa del día de hoy, llegamos a la parte de nuestras conclusiones. Este es un tema que por naturaleza se torna bastante complejo por su nivel de tecnicismo, el tema de la energía.
en la República Dominicana, pero también como presenta una situación tan difícil, se hace más complejo aún de tratar. Voy a iniciar resumiendo algunos puntos importantes de todo lo que hemos tratado en el día de hoy, diciendo que, como en programas anteriores, la República Dominicana tiene importantes retos en cuanto a ampliar su base exportadora y a ser mucho más competitiva. Según el informe sobre competitividad global del Foro Económico Mundial, a los que he tenido oportunidad de revisar para el periodo 2014-15, 15-16, 16-17, la República Dominicana aparentemente se movió de lugar en el ranking. Hoy tenemos la posición número 92 y en el primer periodo teníamos la 101. Pero lo que ha variado, si uno se inserta en los números fríos, es que para el primer periodo, 2014-2015, el número de países evaluados era 144 y hoy, en el más reciente, 120, 122 países. No quiero ser pesimista y decir con esto que no somos competitivos. En el país están pasando cosas, la economía evoluciona, la República Dominicana evoluciona, pero sí podemos decir a ciencia cierta que no somos lo suficientemente competitivos como lo requiere el mundo y la sociedad actual. En materia de energía, este es un punto focal de una vulnerabilidad para que nosotros podamos llegar a los niveles de competitividad deseados en la República Dominicana. En otro aspecto, el informe sobre perspectiva 2020 sobre el mercado energético en la región latinoamericana se refiere a que hay una perspectiva positiva. Hay la posibilidad de diversificarse en toda la región en materia de energía y hay grandes economías como la de Brasil, Chile, etcétera, que tendrán un futuro alentador, pero ellos son bastante positivos con la generalidad de los países y se habla de que la energía hidroeléctrica aumentará en un 10% para todos nuestros países. ¿Cuál es la posición de República Dominicana en este contexto? Pues es evidente que tenemos retos. Uno de estos retos es trabajar la conciencia de la población dominicana, porque debemos llegar a tener una única visión de país sobre el tema de la energía, el sector energético en la República Dominicana. Cuando eso se consiga y vemos avances en el sector privado, en la responsabilidad corporativa, la responsabilidad social corporativa de las empresas, que han comenzado también a nivel de los ciudadanos a concientizar. Pero ese es un tema que debe tocar a todas las empresas, públicas, privadas, políticas y no políticas. Debemos llegar a despolitizar el tema de la factura, debemos superar esa cultura del impago que tiende a ser más un asunto de voluntad, de una mala conducta de los dominicanos, lamentablemente así decirlo, que de un tema de capacidad económica. Y esto nos lleva al tema de los subsidios. El Estado dominicano debe plantearse, focalizar mejor los subsidios para que sea más eficiente, más sostenible en el futuro la situación de la energía en la República Dominicana. Bueno, luego de esta extensiva exposición de mi querida Marjorie, solo me resta decir 3 puntos muy breves. El primero es que me parece que el sector eléctrico dominicano debe seguir tratando de diversificar la matriz de producción. En el año 2000 era de un 88% dependiente del petróleo. Hoy se ha diversificado bastante, hay fuentes renovables, están las hidroeléctricas, también la energía solar, y creo que eso es positivo. Sin embargo, todavía no es suficiente. Aparte de esa diversificación de la matriz, me parece que es importante también que el servicio de prestación de la electricidad sea más eficiente en la República Dominicana. Los índices de pérdida en la distribución oscilan entre un 30 y un 33% en el sector eléctrico dominicano, una cifra bastante elevada cuando se compara con América Latina, que tiene un promedio que no supera el 10%. También nos parece que las instituciones públicas que están vinculadas con la supervisión y la regulación del sector eléctrico deben de fusionarse y todas deberían de operar bajo la tutela del Ministerio de Energías y Minas, de forma tal que las múltiples burocracias que solapan muchas veces en sus funciones en materia del sector eléctrico puedan funcionar de manera más eficiente. Y por último, todos estos cambios me parece que nos permitirían llegar a una tarifa que realmente represente los costos de producción de la electricidad en la República Dominicana. Una tarifa que permita que esa cultura de no pago
por el servicio eléctrico que comentamos acá en el programa y vimos en el transcurso del mismo, podamos abordarla. Y yo creo ahí donde está la capacidad que usted tiene, televidente, de cambiar la cultura del impago por el servicio eléctrico en la República Dominicana que tanto cuesta al gobierno central. Las transferencias, no olvidemos, entre el año 2000 y 2014 del gobierno al sector eléctrico se estiman en casi 11.000 millones de dólares, una cifra evidentemente incosteable para una economía como la nuestra. Definitivamente hemos abordado los puntos más generales de este tema para que usted en su casa pueda tener el conocimiento y llegar a analizar este tema, tener sentido de propiedad y de participación en algo tan sensible para el desarrollo de la República Dominicana. Muchísimas gracias por su sintonía. Gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo domingo a las 6 por Supercanal 33. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Emil. @contrapunto en Facebook, Twitter, Instagram. @contrapunto RD. Gracias por su sintonía.